Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a una nueva review de One Piece. Hoy el capítulo 990 del manga 990, que se dice rápido, pero que ya estamos tan solo a 10 capítulos del capítulo 1000, el cual espero que acabe convirtiéndose en uno muy legendario, únicamente por el número que es, tiene que serlo, por narices. Pero bueno, de momento toca centrarse en el presente, en el capítulo 990, el cual, si habéis visto mi reacción a él, si no lo habéis hecho os dejaré un link escrito por si queréis echarle un ojo. Ya sabréis que me ha parecido bastante normalito, en lo absoluto me ha parecido malo, de hecho como mucho algo malo es un pequeño detalle que ni siquiera se puede juzgar en condiciones en este capítulo, sino que hay que ver más su razón de ser o su desarrollo en próximos capítulos, pero tampoco me ha parecido nada del otro mundo más allá del final, que el final sí que ha estado muy potente. Por cierto, hoy he vuelto a subir la review un poquito más tarde de lo habitual porque una vez más anoche volví a sufrir de migrañas y me veía incapaz de poder seguir trabajando. Muchas gracias a todos los que lo entendisteis y que me mandasteis ánimos. Como siempre, el link del capítulo lo tendréis en la descripción. ¡Empecemos! Saltándonos la portada por lo relevante que es, el capítulo titulado Luchando por mi cuenta comienza de una manera bastante curiosa, ya que ni nos encontramos con los Mugiwaras ni con la pelea que se está dando en la parte superior de la calavera de Onigashima, sino que nos movemos a las afueras de la mansión de Kaido, concretamente al bosque de los árboles sagrados, donde Sasaki había sido capturado por Kyoshiro, pero ya habiendo conseguido liberarse gracias al potentísimo ataque que Big Mom lanzó hace 2 capítulos a Luffy, el que el Mugiwara consiguió esquivar por poco, pero que atravesó gran parte de la mansión y llegó muy lejos, destrozando por el camino el árbol sagrado en el que el Tobiropo estaba atado, sorprendiéndose el Gyojin por la absurda fuerza y alcance del ataque, pero rápidamente cambiando de tema al recordar que el que creía que era su amigo Kyoshiro fue quien le capturó, y aunque le da completamente igual la historia de Wano y que fuese un vasallo de Oden, lo que no puede perdonar es la traición a su confianza. Primera página del capítulo y ya toca detenerse en ella para hablar de un detalle, en esta ocasión sobre los árboles sagrados. Cuando he leído sobre la existencia de estos árboles sagrados por primera vez en el capítulo, como podéis notar en mi reacción, creía que quizás podían tener algún tipo de relevancia a futuro, que fuesen el causante de algo relacionado con Big Mom por el hecho de haber sido ella quienes los rompió, pero hoy me he enterado que estos árboles sagrados evidentemente existen en Japón, pero que se encuentran cerca de templos sintoístas y que se dice que los dioses residen dentro de esos árboles, por lo tanto cortarlos se considera un gran peligro y un sacrilegio. Con esto no creo que Oda quiera traspasarlo a One Piece como si fuese a salir un dios de él y fuese a castigar a Big Mom, pero sí que creo que quiere enviar un mensaje relativamente similar a lo que se causaría con eso, darnos a entender que el futuro de Big Mom se presenta pero que muy oscuro por haber cometido un sacrilegio, que bueno, que esto ya lo podíamos saber, que fuese a ser derrotada, pero con esto a mí incluso me da a entender que más que ser derrotada, hay aún más posibilidades de que también acabe muerta. Cambiando de frente abierto, ahora sí nos movemos a la cima de la calavera en la que Kaido en su forma dragón muy intimidatoriamente está viendo desde una gran altura el enfrentamiento que se está dando entre los Minks Sulong y varios de sus subordinados capitaneados por Jack y destacando un Numper, siendo hasta ahora el resultado uno muy parejo, consiguiendo los Minks derrotar a los piratas bestias random muy fácilmente con el Electro, pero resistiéndoseles tanto Jack como el Numper, quienes aunque evidentemente sí que están sufriendo varias heridas hasta el punto de tener espadas clavadas en sus cuerpos, siguen siendo capaces de devolverles los ataques a los Minks, dejándoles agotados, saliendo volando a algunos de ellos, incluso dejándoles fuera de batalla, cansándose Kinemon de ver cómo los suyos cada vez lo tienen más difícil y sufren más, empezando a desenvainar sus espadas, pero siendo detenido tanto por Inuarashi como Nekomamushi, quienes mientras vemos siluetas de su forma Sulong, le dicen al samurái que Jack es suyo, y con un impresionante salto a una velocidad aún más vertiginosa, se dirigen a por el comandante. Pero desgraciadamente, Oda corta todo el hype y nos cambia de frente abierto bruscamente.
Aunque antes de cambiar de frente abierto, quiero volver a detenerme en esta ocasión para hablar de los enfrentamientos, ya que tras estas últimas viñetas parece bastante claro que serán Nekomamushi y Inuarashi quienes vayan a enfrentar a Jack, lo que aunque en la comunidad se llevaba comentando desde hace muchísimo tiempo, desde hace años. De hecho, yo tras la unión de Jinbe a los Mugiwaras en Wano y tras la muerte de Orochi tenía mis serias dudas, porque claro, entonces creía que teniendo eso en cuenta, Zoro, Sanji y Jinbe serían quienes se enfrentasen a los tres comandantes de Kaido, pero si Inuarashi y Nekomamushi van a enfrentar a Jack, entonces uno de esos tres Mugiwaras se va a quedar sin enfrentar a un comandante, que claramente intuyó que será Jinbe, porque quizás ahora mismo sea más fuerte que Sanji y Zoro. Estos dos eventualmente le deberían de sobrepasar en cuanto a fuerza se refiere por la propia naturalidad de la obra, por la importancia que llevan teniendo estos personajes desde el inicio de One Piece. Por lo tanto, creo que tiene todo el sentido del mundo que sean ellos dos quienes se enfrenten tanto a King como a Queen. Pero claro, entonces Jinbe ¿a quién enfrentaría? ¿A un Tobiropo? No lo sé, la verdad, supongo que algo de pelea le daría, pero igualmente Jinbe debería de ganar, entre muchas comillas, relativamente fácil, así que lo único que se me ocurre es o que aparezca Smoothie y por lo tanto él también pelee contra un comandante de un Yonko, o que Inuarashi y Nekomamushi pierdan contra Jack y que tome el relevo en dicha pelea, lo que por una parte no me gustaría mucho porque se podría justificar quizás el cansancio de Jack para que Jinbe le ganase, pero claro, por otra parte, si usase o activase su despertar, entonces supongo que Jack se podría recuperar casi al completo, así que entonces sí que se volvería a dar una pelea bastante igualada. No sé, me mola bastante, la verdad, este misterio que hay a raíz de los enfrentamientos entre los personajes, porque normalmente suelen estar más definidos, al menos los principales, y que ni siquiera sepamos eso cuando ya ha dado inicio la guerra, ese misterio me mola mucho. Ahora sí, cambiando de frente abierto, pasamos a ver a King y a Queen, quienes tras discutir un poco sobre la fuga de Udon, siguiendo sin entender Queen muy bien cómo ha podido pasar y mostrando King un claro menosprecio por su compañero, King comienza a llamar a los Tobiropo mediante Dentenmushi, pero antes de ver a estos responder, pasamos precisamente con uno de ellos, con The Drake, quien le está diciendo a Hawkins que como él no se unió por gusto, ahora que Onigashima está en caos, es su mejor momento para traicionarles, respondiéndole el Supernova que no se burle de él, incitándole a traicionarles, mientras que con sus cartas saca el resultado de 1% de sobrevivir hasta mañana que tiene cierta persona, no revelando cuál. Pasando en ese momento 10 Drake y el resto de los Tobiropo a responder la llamada de King, empezando a decir que la situación ha cambiado, que tienen 5000 intrusos, o lo que es lo mismo, que están viviendo ahora mismo el mayor desastre de toda la historia de Onigashima, por lo tanto tienen que dejar a un lado sus disputas internas, así que capturar a Yamato ya no les va a dar derecho a desafiar a uno de los comandantes, por supuesto, lo que todos los Tobiropo parecen aceptar en un inicio, a excepción de Ulti, aunque más por crear un momento cómico junto a Page One que por crear tensión real, terminando por decirles King que el enemigo está intentando ascender por el castillo para pelear contra Kaido, por lo que tienen que usar todo lo que está en sus manos para detenerles, que no les infravaloren y deseándoles suerte cuelga la llamada, pasando a ver a Who's Who entrar en la habitación en la que se encuentran Hawkins y 10 Drake y decirle a este último que ahora que todo está en caos es su mejor oportunidad, que vaya con él porque para sí solo sería demasiado, preguntándole 10 Drake que a qué se está refiriendo, respondiéndole al Tobiropo que a matar a Queen, por supuesto, respondiéndole el Supernova de vuelta que no le meta en sus trifulcas y acusándole de realmente querer debilitar las fuerzas de los piratas bestias, excusándose Who's Who con que tener a Queen a su lado es más que un estorbo, terminando por decir el miembro de Sword que no le gusta nada cómo suena eso, aunque igualmente pareciendo que ha sido convencido por algo que vemos más tarde. Una vez más toca volver a detenerse en el capítulo, en esta ocasión para hablar de dos detalles, siendo el primero de ellos uno bastante pequeño pero que personalmente me ha gustado mucho, ya ha sido el rol de King como líder suplente, como sobre todo esto ha servido para reafirmar el tipo de personalidad que tiene King, que a mí me encanta, porque King es uno de esos personajes que claramente se considera mucho mejor, mucho más fuerte
que el resto de sus subordinados, compañeros, nakamas, llamadlos como queráis, pero como en lugar de alardear, como tienden a hacer este tipo de personajes, simplemente lo trata como una verdad. Y tratándolo de esa manera, incluso los Tobiropo, que se supone que tienen una relación bastante fría con los comandantes al querer obtener sus puestos, también lo aceptan, incluso aceptando cuando éste les desea suerte, algo que ni de broma aceptarían si la relación continuase siendo fría. Pero King tiene tantísima seguridad sobre sí mismo que cuando se pone completamente serio es como que todos consideran, ya no solo él, que efectivamente él es superior a ellos. Y esa fuerza en su personalidad, aunque sea muy simple, realmente es algo que me flipa. Es de las personalidades que más me gustan ver en una obra. Y el segundo detalle es el 1% de probabilidades que tiene cierto personaje de sobrevivir hasta el día de mañana. Yo creo que aquí la gran mayoría, cuando lo hemos leído por primera vez, hemos pensado que Hawkins se está refiriendo a Luffy. Al fin y al cabo, en uno de los primeros capítulos del arco de Wano, en el 913 concretamente, creo si mal no recuerdo, Hawkins le mide a Luffy el porcentaje que tiene de sobrevivir en Wano durante un mes, saliendo tan solo un 19%. Por lo tanto, ahora que ha pasado una buena cantidad de tiempo y que además están en plena guerra, pues tiene mucho sentido volver a calcular los porcentajes de sobrevivir que tiene Luffy. Además, el que haya sacado tan solo un 1% justifica que Hawkins no haya querido traicionar a los piratas bestias, y además se crea una de esas súper típicas situaciones que, aunque tú sepas más que de sobra que el protagonista y su bando van a ganar, cuando te dicen que tiene muy pocas probabilidades de que ocurra y acaba ocurriendo, te acabas emocionando enormemente. Pero bueno, en el caso de que no acabe siendo Luffy, a quien aquí se está refiriendo Hawkins, la idea de que sea D. Drake, como muchos de vosotros me habéis comentado, tanto en la reacción como por Twitter, me parece una bastante buena, sobre todo por lo que le acaba ocurriendo en las siguientes páginas, calculando ya de antes Hawkins si acaso tenía alguna probabilidad de sobrevivir a lo que se le venía encima, y cambiando de rostro como si el porcentaje hubiese cambiado justo cuando Who's Who aparece frente a ellos, cuando en parte acaba siendo el causante de lo que le ocurre a D. Drake en el final del capítulo, justo cuando se junta con ese personaje y digamos que forman lazos, como eso puede ser que haya hecho que se aumenten las probabilidades de sobrevivir de D. Drake, y en ese mismo momento Hawkins se esté planeando si quizás debería acabar haciendo lo mismo. Siguiendo con los cambios de frente abierto, nos movemos al salón principal, donde la batalla también está bastante igualada, a los jefes yakuzas poder fácilmente con los piratas bestias random, pero los miembros del Oniwabanshu poder también fácilmente con los samuráis random. Todo esto mientras Fukurokuyu, el líder del Oniwabanshu, comienza a dirigirse a algún lugar, dándose cuenta de ello Jote, el líder del Mimawarigumi. Pero sin saber a dónde va, Oda continúa manteniendo el foco en el salón principal, en el que los samuráis están intentando detener a uno de los Numbers por sí solos para que los Mugiwaras no tengan la necesidad de gastar una seria cantidad de fuerza antes de enfrentarse a los verdaderos huesos duros de roer, pero sin mucho éxito, por sobre todo el tamaño tan absurdamente grande del Number, el cual, al ver que no son capaces de hacerle daño, es él quien pasa la ofensiva tomando un gran impulso y teniendo claras intenciones de llevarse por delante a muchísimos samuráis con su gigante maza, impidiéndolo Zoro al de repente saltar y cortarlo por la mitad como si de papel se tratase, apareciendo Jinbe a su vez para detener la caída de la parte con pinchos de la maza sobre los samuráis, quedándose estos últimos completamente sorprendidos por cómo algo que a ellos les resultaría imposible llevar a cabo, los Mugiwaras lo han conseguido sin despeinarse, y para poner la brecha final, Luffy aparece diciendo que ese monstruo es como Oars, y aunque en su día para poder derrotarle y justo tuvieron que juntarse todos como lo están ahora, eso fue hace mucho, y mientras activa la cuarta marcha, termina por decir que ahora las cosas son muy diferentes, pasando a atacar al Number inmediatamente, apareciendo otro Number más justo a su lado, pero como ha sido costumbre durante todo este capítulo, en lugar de mostrarnos el golpe o qué es lo que pasa con el Number recién incorporado, Oda vuelve a cambiar de lugar.
siendo el lugar al que nos movemos ahora uno muy cercano de donde King y Queen estaban reunidos, estando aquí Queen, Who's Who, Hawkins y un herido Diez Drake, quien le pregunta a los otros tres qué significa esto, respondiéndole Queen con que eso mismo le gustaría saber, por qué dejó escapar a Law cuando estaba capturado en la capital de la Flor, qué es lo que está planeando, para quién trabaja y quién es realmente, respondiéndole el capitán de Sword que van a tener que matarle antes de recibir alguna respuesta de su parte, alegrándose Queen por poder torturarle y considerar que su tortura puede hacer hablar a cualquiera, cuando de repente, de la nada, una explosión ocurre, que Diez Drake aprovecha para saltar por la ventana lanzándose casi al vacío, preguntándose qué es lo que debería hacer ahora, a dónde podría huir, a la marina, aunque antes debería de arreglárselas para salir de Onigashima, dándose cuenta en ese mismo momento, al recordar unas palabras de Kobe, que todavía le queda una esperanza en la mansión de Kaido, Luffy, con quien se encuentra al golpear él a uno de los Numbers en su forma híbrida, mientras que Luffy hace lo propio con el otro como hace unas páginas habíamos visto que iba a hacer, y pidiéndole a gritos que le deje pelear de su lado, sorprendiéndose Luffy, y con esta doble página impresionante acaba este capítulo, con la mala noticia de que esta semana no hay nuevo capítulo, por lo que habrá que esperar a la semana que viene para poder leer el 991. Antes de despedirme, quiero hablar de 4 últimos detalles que han habido en estas últimas páginas del capítulo. La verdad es que para lo normalillo que ha sido el capítulo ha tenido muchas cosas de las que hablar. Comenzando por Fukurokuyu, a dónde narices se ha dirigido el líder del Oniwabansu para que sea tan importante como para abandonar a los suyos en el campo de batalla. Aunque evidentemente las posibilidades son muchísimas, desgraciadamente yo ya me temo lo peor, y es que va a ir a, entre muchas comillas, revivir a Orochi. Revivir entre muchas comillas porque probablemente es que ni siquiera murió en verdad. Ya creo que muchos, si no todos, pusimos en duda que Orochi hubiese muerto, sobre todo por la manera tan sencilla en la que fue, pero es que además, qué casualidad que Jote, el líder del Mimawarigumi, se haya dado cuenta de que Fukurokuyu se está dirigiendo a algún lugar y por lo tanto haya comenzado a perseguirle. Qué cosa que justo los dos subordinados más directos de Orochi están yendo a algún lugar. Ay, si ya de por sí odio que Oda no mate a personajes, es probablemente la cosa que menos me gusta de One Piece, que lo haga además con un personaje que no me hace especial gracia, va a ser algo que, mira, tampoco me voy a cabrear muchísimo porque es que lo estoy asimilando ya incluso antes de que ocurra, pero que igualmente, si ocurre, no me va a hacer nada de gracia. El segundo detalle es la forma en la que Hyogoro se refiere a Luffy cuando éste activa la cuarta marcha, Fudo Mio, que es una deidad budista que era más conocido como el rey de la sabiduría, algo que sinceramente no encaja mucho con Luffy, pero bueno, lo importante aquí supongo que es que se están refiriendo a él como una deidad budista, y curiosamente hay otros 4 Mio más, lo que ha llevado a que algunas personas teoricen sobre la posibilidad de que en la cuarta marcha no tenga tan solo 3 formas como hemos visto hasta ahora, o tan solo tenga una más nueva, 4, sino que llegue a tener 5 en total. Sinceramente, aunque, oye, no me parece una mala idea, yo creo que Oda ha usado más este término para hacer del enfrentamiento contra Kaido como uno con mayor significado, porque resulta que los habitantes de Wano también llaman a Kaido Fudo Mio, de la misma manera en la que Hyogoro le ha llamado a Luffy. Por lo tanto, más bien ese enfrentamiento, quien salga victorioso se podría decir que es el que demuestra que es la deidad budista de verdad, el rey de la sabiduría de verdad, el que más merezca reinar, por decirlo de alguna manera. El tercer detalle es la explosión que de repente ha aparecido de la nada y gracias a la cual Diez Drake ha conseguido liberarse de Queen y el resto. Este es el detalle del que os he hablado al principio del vídeo, el que era lo único que podía ser negativo acerca de este capítulo, pero que para saber si realmente es negativo o no depende más de lo que ocurra en los siguientes capítulos, si Oda lo desarrolla o bueno, quizás mejor dicho, si le da una razón de ser. Si no se la da, claramente habrá sido un guionazo de novato,
rato, lo que sinceramente me extraña muchísimo por parte de Oda. En cambio, si se la da, pues entonces merece mucho la pena recordar esta explosión, porque puede ser que Apu esté traicionando a los piratas bestias sin que estos se den cuenta de manera bastante sutil, favoreciendo por tanto a sus aliados, aunque estos no sepan que Apu es su aliado, o quizás vemos otro frente abierto donde un enfrentamiento ha causado esta explosión y Oda no nos muestre que esta es la misma explosión que ha causado que 10 Drake se haya liberado, sino que nosotros como lector lo tengamos que deducir por las pistas que nos va dando. Por lo tanto, yo recomendaría mucho que recordaseis esta explosión. Y bueno, el último detalle que quería hablar es lo que me gusta que Luffy obtenga amigos o aliados por lo buena relación que tiene con otros personajes del mundo de One Piece. Por ejemplo, que Rayleigh le quisiese conocer por lo que Shanks le dijo sobre él, que Jinbe quisiese conocerle por lo que Ace le dijo sobre él, y en este caso que 10 Drake haya querido convertirse en su aliado por lo que Kobe le dijo sobre él. Es algo que, joder, a mí me emociona muchísimo, me parece súper bonito que la gente hable tan bien de Luffy como para que otros que no han tenido una relación directa con él no duden en lo más mínimo en querer pelear junto a él o en querer conocerle más. Me parece muy bonito. Pues hasta aquí ha llegado el vídeo, Nakamas. Como siempre, agradeceré muchísimo que es un buen me gusta, que apoyéis a tope el vídeo si os ha gustado. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi Twitter, en el que os informo casi al instante cualquier noticia importante de One Piece y de cuándo salen los capítulos del manga en español, como el Twitter de DeviantArt, quien me colorea las imágenes del manga para que vosotros también podáis tenerlas. Y ya por último, agradeceré muchísimo que os suscribáis para muchos más vídeos de One Piece. ¡Hasta la próxima!